Nadie estaba preparado para lo que ocurrió aquella noche en el Super Bowl 2026. El escenario más visto del planeta, el evento que históricamente ha sido símbolo de poder cultural estadounidense, de pronto se convirtió en un espejo donde millones de latinos se vieron reflejados. No fue solo un espectáculo. No fue solo música. Fue una declaración. Mientras las luces iluminaban el estadio y las cámaras recorrían los rostros de celebridades, empresarios y figuras políticas, apareció él, Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido por el mundo como Bad Bunny. Pero esa noche no parecía estar allí para entretener. Parecía estar allí para decir algo. Y cuando decidió cantar en español, sin traducirse, sin suavizar el mensaje, sin pedir permiso, algo cambió. Muchos lo celebraron. Otros se incomodaron. Algunos lo entendieron como un acto artístico. Otros como un acto político. Pero lo que nadie puede negar es que fue un momento histórico. Porque el verdadero salto no fue técnico, no fue vocal, no fue escénico. Fue identitario. Fue el instante en que dejó claro que no iba a adaptarse para encajar. El mundo tendría que adaptarse a él. Y eso, en el escenario más grande del entretenimiento global, no es un gesto pequeño. Es una revolución silenciosa. Pero para entender por qué ese momento fue tan poderoso, tenemos que retroceder. Porque las decisiones que parecen espontáneas en la cima casi siempre se forjan en silencio, en soledad, en duda. Y aquí es donde la historia se vuelve más humana. Mucho antes de los estadios llenos y los contratos millonarios, había un niño en Vega Baja, Puerto Rico, creciendo entre limitaciones económicas pero rodeado de identidad. Un niño que escuchaba salsa, merengue y reggaetón en casa, que veía a su madre trabajar duro y a su padre esforzarse por sostener el hogar. Ese niño no soñaba con dominar el mundo. Soñaba con cantar. Soñaba con sentirse libre. Pero la libertad no siempre viene acompañada de seguridad. Cuando comenzó a subir canciones a internet mientras trabajaba como empacador en un supermercado, nadie imaginaba que estaba gestando una nueva era musical. Sin embargo, el éxito llegó rápido, y con él, las reglas. Las disqueras querían moldearlo. La industria quería pulirlo. Querían hacerlo más digerible, más global, más neutral. Y ahí comenzó el conflicto. Porque cuando el sistema te abre las puertas, muchas veces lo hace con condiciones. Y la pregunta silenciosa que empezó a perseguirlo fue devastadora: ¿para triunfar tengo que dejar de ser yo? Esa duda no aparece en las alfombras rojas. No se escucha en los aplausos. Pero pesa. Y pesa mucho. Especialmente cuando vienes de una cultura que durante años fue mirada por encima del hombro. Ese peso no es solo artístico. Es emocional. Es identitario. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación interna. El mundo veía números históricos. Premios. Colaboraciones internacionales. Récords en plataformas digitales. Portadas de revistas. Pero detrás del espectáculo había un joven intentando entender su propia vida. Relaciones que se fracturaban bajo la presión mediática. Amistades que cambiaban con la fama. La sensación de que mientras más crecía su nombre, más difícil era escuchar su propia voz. El éxito es seductor, pero también es ruidoso. Y en ese ruido, muchas veces uno se pierde. Hubo momentos en los que confesó sentirse abrumado, desconectado, incapaz de manejar el ritmo de su propia existencia. Porque alcanzar la cima no elimina las inseguridades. A veces las amplifica. Y aquí hay algo profundamente humano: el reconocimiento externo no siempre sana las heridas internas. Ese fue uno de los puntos más críticos de su camino. Porque pudo haber seguido el molde. Pudo haberse convertido en un producto perfecto. Pero eligió incomodarse. Eligió cuestionar su entorno. Eligió preguntarse si el éxito valía la pena si no podía mirarse al espejo con autenticidad. Y esa decisión silenciosa fue el verdadero inicio de su revolución personal. En una industria donde muchos artistas latinos optan por traducirse al inglés para expandirse, él decidió hacer lo contrario. Decidió profundizar en su raíz. Hablar más de Puerto Rico. Incorporar símbolos culturales. Defender causas sociales. Y esa postura no fue neutral. Generó críticas. Comentarios que lo tildaban de exagerado. De innecesariamente polémico. Pero aquí está el punto clave: el orgullo, cuando viene de una historia de marginación, no es arrogancia. Es resistencia. Y cuando en el Super Bowl 2026 apareció un campo de caña proyectado en las pantallas, cuando un niño latino pronunció con orgullo su identidad frente a millones, no era solo escenografía. Era un mensaje. Era decirle al mundo que lo latino no es accesorio. Es protagonista. Y en ese momento, millones de personas sintieron algo difícil de describir: validación.
Porque durante años muchos crecieron sintiendo que su acento debía suavizarse, que su comida olía demasiado fuerte, que su música era ruido. Y de pronto, el escenario más grande del planeta celebraba precisamente eso. ¿Te imaginas lo que eso significa para un niño que hoy se siente invisible? Pero cada postura firme tiene un costo. Cuanto más se posicionaba como símbolo cultural, más expectativas cargaba sobre los hombros. Ya no era solo un artista. Era una bandera. Y ser bandera implica representar incluso cuando estás cansado. Implica sonreír cuando dudas. Implica mantener coherencia cuando el mercado presiona. Hubo decisiones difíciles. Proyectos que no fueron tan comerciales. Críticas que intentaron desacreditar su autenticidad. Y en medio de todo, la pregunta seguía allí: ¿estoy haciendo esto por convicción o por presión? Porque incluso el activismo puede convertirse en una jaula si no nace del equilibrio interno. Esa lucha silenciosa es la parte que pocas cámaras capturan. Y sin embargo, es la más importante. Porque el verdadero enemigo no siempre está afuera. A veces es el miedo a decepcionar, a fallar, a no estar a la altura de la imagen que otros construyeron de ti. El instante más poderoso del Super Bowl 2026 no fue una nota alta ni un efecto visual. Fue la decisión consciente de no traducir su mensaje, de hablar como habla en casa, de cantar como siente, de usar su nombre completo sin simplificarlo. Esa decisión, aparentemente simple, tiene un trasfondo enorme. Porque durante décadas se le enseñó a muchos latinos que para ser aceptados debían adaptarse. Y adaptarse muchas veces significaba diluirse. Él eligió lo contrario. Eligió amplificarse. Y eso generó conversación. Algunos lo celebraron como un triunfo cultural. Otros lo criticaron como innecesario. Pero ahí está la magia de los momentos históricos: no buscan unanimidad. Buscan impacto. Y el impacto se logró. La pregunta ahora es más personal que artística. Si tú estuvieras en ese escenario, ¿qué versión de ti mostrarías? El Super Bowl 2026 será recordado por muchas razones. Pero para millones de latinos, será recordado como la noche en que uno de los suyos decidió no minimizarse, no traducirse, no disculparse. Y esa decisión trasciende la música. Habla de identidad, de autoestima colectiva, de romper ciclos de invisibilidad. La historia de Bad Bunny no es perfecta. Está llena de contradicciones, dudas y aprendizajes. Pero precisamente por eso conecta. Porque no muestra a un superhéroe inalcanzable. Muestra a un ser humano que eligió abrazar su raíz incluso cuando el mundo lo miraba con lupa. Y ahora la conversación cambia de dirección. Ya no se trata solo de él. Se trata de nosotros. ¿Cuántas veces hemos bajado el volumen de nuestra identidad para encajar? ¿Cuántas veces hemos sentido que debíamos suavizar lo que somos? Tal vez el verdadero momento wow no ocurrió en el escenario. Tal vez ocurre cuando cada uno decide dejar de traducirse en su propia vida. Te leo en los comentarios. Porque esta historia no termina aquí. Empieza contigo.